político en la Argentina. Contanos, Gila, qué es lo que ocurre. Bueno, mira, tenés una escena donde los principales problemas que te ordenan, te diría el tablero, es inflación. Inflación creciendo fenomenalmente, que de alguna manera yo creo que es uno de los principales elementos que impactan en la imagen y en la aprobación de gobierno. Vos sabés que hoy el gobierno tiene una aprobación en torno a los 28 o 30 puntos, oscila ahí, pivotea 28, por ahí un poquito menos, un poquito más. Y de alguna manera eso significa que hay un segmento muy importante de electores del Frente de Todos que hoy están disconformes con la gestión del gobierno nacional. Esto entonces, perdón, para entender el universo de este estudio, de este relevamiento, dice evaluación de gestión del gobierno nacional, mala o muy mala, esto es universo total. Nacional, es un estudio de alcance nacional. Son números que a nosotros no nos sorprenden, se viene manteniendo en torno, hubo una pequeña mejora en diciembre, yo creo que de la mano, habitualmente diciembre, enero, son meses benévolos a los oficialismos, son meses que por lo general... Estás con cara de vacaciones, Vienen las fiestas, vienen las vacaciones, en este caso además la megalomanía de haber salido campeones por tercera vez. Entonces, bueno, todo eso de alguna manera relaja y el gobierno tocó los 30, recuperó un poquito, 31, 32 puntos. Y el último tiempo, bueno, le cuesta llegar a los 30 puntos. De todos modos, lo que nosotros estamos viendo es que a pesar de ese rechazo de la gestión, hay un segmento muy importante que rechaza la gestión del gobierno nacional y que igual en las proyecciones pareciera que se va a inclinar a votar por el Frente de Todos. A ver, Gila, esta placa que están viendo ustedes en su casa, tal vez nos dicen, bueno, no entiendo. Tenemos ahí la evaluación de gestión del gobierno nacional, dice según voto octubre de 2019 y lo pintamos de amarillo, o votantes de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y lo pintamos de Frente de Todos. Esto es cómo percibe cada uno de esos votantes. Exactamente, lo que vos ves es la grieta personificada, pero es más que la grieta, o sea, vos ves casi un rechazo en bloque absoluto, un rechazo total por parte del votante de Macri Pichetto, y lo que ves también al mismo tiempo es una importante fuga por parte del votante oficialista, digamos. Lo que vos ves es que un segmento aprueba, pero un segmento cada vez más importante rechaza. Ese rechazo en la elección del 21 estaba alrededor de los 30 puntos. Hoy es mucho más grande. Tenemos una placa más y después vamos a ir a uno de los informes. Tenemos mucha información de este estudio nacional que has hecho. Y acá empieza a aparecer algo que vamos a hablar con Fernando, que es los problemas nacionales. ¿Qué sentimos cuando cruzás todo el país, los 24 distritos? Mira, sin lugar a dudas te lo contaba al principio, fue lo primero que te dije, porque claramente la inflación es lo que signa la conversación, es lo que signa la época, la inflación, ¿no? Digamos, probablemente sea el principal tema de discusión en la escena electoral. Sin lugar a dudas es la principal preocupación en los estudios cualitativos. Lo primero de lo que se habla es de la dificultad para armar la mesa, para componer la canasta. De hecho, bueno, inflación se fue de alguna manera convirtiendo en el principal problema a costa de otras preocupaciones, a costa de la pobreza, a costa de la inseguridad, a costa de la corrupción. O sea, hay algo acá que es, bueno, es el desvelo de la sociedad. Por supuesto, ¿por qué es el desvelo? Se morfa el bolsillo, se come el bolsillo, pero también tiene un impacto fuerte sobre la política porque también se come la credibilidad de los políticos. Bueno, ahí tenés, ¿no? Por un lado, algo que ocurre y que es habitual en nuestro país, que es cuando empieza a preocupar la economía, la inflación, te aparece, ¿no? la corrupción. Y me interesa, Fernando, llevarnos a nuestra economía, la economía personal, ¿no? La economía de cada uno. ¿Cómo está su economía familiar? Que es en parte de esto que también estudió Gila, que es, ¿está mal o muy mal? ¿O está muy buena o buena? Para el 42% me parece alto, Gila, esto. Mira, hay un pequeño recupero, sobre todo entre votantes oficialistas, de la expectativa, del cómo siente su vida cotidiana. Vos pensá también que muchas veces la economía familiar se evalúa en relación con lo que hay en el entorno. ¿Eso porque creen en masa, digamos, porque el efecto...? Mira, ¿no? a ver, mira, yo te voy a decir algo. Palabras que empezaron a aparecer en los grupos focales, sobre todo en votantes oficialistas. Reactivación.
es una palabra que empezó a aparecer. Por supuesto, el clima tiende a ser mayormente negativo, pero sí hay algo de expectativa un poquitito mayor. Vos sabés también que la opinión pública viene siempre un poco desfasada de el impacto de los problemas cotidianos, ¿no? Digamos, o sea, como si, ves la escena inflacionaria y al mismo tiempo ves la escena inflacionaria y al mismo tiempo la perspectiva de, bueno, se va a controlar, ¿no? Digamos, en el votante oficialista hay una idea muy, muy fuerte de que hay alguien que maneja el timón. Mira, vamos al timón, pero el timón de Fernando Blanco Muiño con la primera placa que tiene él para contarte qué está pasando con tu economía y un dato adicional a lo que decía Gila respecto de lo que está pasando. Hoy técnicamente, digo, más allá de relato o no relato, estamos en recesión. Digo, 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad implica que la Argentina está en una recesión que, según publicábamos hoy en La Nación esta mañana, lamentablemente la expectativa es que esa recesión se profundice. Pero Fernando, es el dato que fue el dato de la semana: 102,5% de inflación mensual de 6,6%. ¿Qué pasa con la tendencia cuando mirás esto en sintonía fina? Y la tendencia es muy preocupante porque es a la alza. Veníamos de un 6% en el mes de enero, 6,6% en febrero, es el 10% en términos porcentuales. La tendencia para marzo, que estacionalmente es un mes donde la inflación impacta de mayor modo, va a estar arriba de 7 puntos, con lo cual cerraremos un primer trimestre alrededor de 20 puntos de inflación, que para que nos demos una idea, en muchos países es la inflación acumulada de 10 años. Sí, cuando vos preguntás a colegas nuestros de América Latina o de otros países, te dicen, estamos muy preocupados, hay inflación, la inflación es de 8% anual. Y vos decís, bueno, bienvenido a la Argentina, ¿no? Porque para las empresas es muy preocupante porque no podés trasladar a los costos, por un lado, o a los precios, ¿no? Porque si tu producto no llega, y para los asalariados estoy detrás de la inflación. Es pérdida de poder adquisitivo todos los meses. Cada vez las familias van ajustando más su presupuesto familiar, van dejando de hacer cosas, va bajando la calidad de los productos que compran. Estamos viendo con mucha preocupación un tema que hemos hablado varias veces con vos, José, que es el crecimiento de la obesidad infantil, que es un efecto colateral de todo esto. Es que la economía, hay que decirlo eso también, la economía te pega en la salud, porque vos decís, bueno, consumen más harinas, pues no pueden consumir carne, no tenés productos magros, porque no te da la canasta de esas familias, y eso te pega directamente en la alimentación. La obesidad infantil ya es epidemia en nuestro país, y es un efecto de mucho tiempo de mala alimentación de nuestros chicos, y es una hipoteca para el futuro. Son chicos que van a tener mala escolaridad, mal desarrollo profesional en el futuro, aquellos que lleguen. Con lo cual, la situación yo la califico como muy preocupante, realmente muy preocupante. No hay en el corto plazo mucho para generar optimismo, realmente, porque si hasta ahora el gobierno ha tenido una agenda que nos ha depositado en el 6,6 y no cambia esa agenda, nada nos hace suponer que vamos a tener una reversión y por lo menos cambiar la tendencia. Mira, hay un buen tema de esta época que es que por suerte esta gestión kirchnerista no intervino en el INDEC. Digo, la buena noticia es que tanto Marco Lavagna como el Ministerio de Economía están haciendo una gestión profesional. Sin embargo, hay algo importante, que en tus mediciones te está dando muy por encima de lo que mide el INDEC la inflación. Sí, yo diría, hasta ahora el INDEC se venía manejando con mucha más transparencia que el de la época de Moreno. Me preocupó un dato respecto del mes de enero, en donde la diferencia entre el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y el INDEC fue por primera vez más de un punto, venían parejos, y en la Ciudad de Buenos Aires midió más que el INDEC. Yo creo que el INDEC ha empezado a utilizar los precios congelados de precios justos para llegar a este 6,6. Y te digo porque nosotros validamos en 20 municipios del conurbano y nos da por arriba del 6,6. Bueno, ahí te pueden decir que la metodología es distinta, pero es un buen termómetro también saber lo que vos estás sintiendo en este caso. Vamos a Paz. Paz, vos decías, una persona que es Sabac Montiel, que fue noticia muy fuerte, de golpe se apaga en términos de noticia.
Pero ¿qué pasa por detrás? Bueno, vuelve a aparecer el propio Sadak Montiel porque en algo que no sabemos si es una estrategia defensiva o es producto de su situación de salud mental, escribe 2 cartas que hemos conocido, la última hace días nomás, la publicamos en La Nación, donde tiene pedidos ciertamente delirantes. ¿Cómo qué? Contanos. Por ejemplo, dice que él quiere que su abogado sea Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina Kirchner, que sea su abogado defensor. Él tiene un defensor público. Él quiere que los jueces que lo juzguen, en este momento la causa está en una etapa de instrucción, va a pasar a juicio oral, que sean los jueces que juzgaron a Cristina Kirchner. Entonces, directamente sus cartas la dirige una a Luciani y otra a estos jueces, diciéndole que recusen a la jueza y que tomen la causa. Pedidos que no tienen ningún sentido, absolutamente inviables desde lo procesal. Pero además hubo algo que despertó alarmas porque además se comunicó telefónicamente, aparentemente esto no está en la causa, pero es algo que todos hemos visto, lo pasábamos hace minutos nada más, con C5N y habló eso desde la cárcel. Claro, desde la cárcel sin que la jueza y el fiscal lo supieran. Él está preso, detenido, en un pabellón en una celda en la que está solo, con máxima seguridad, controlado y monitoreado, y hay cámaras a su alrededor las 24 horas. Entonces esto generó despertó de alguna manera una preocupación, ¿no? Porque el fiscal dice, bueno, el fiscal tiene delegada la investigación, es el fiscal Rívolo. Ahora bien, los presos dependen de la justicia, de la jueza en este caso. Entonces, lo que le pide el fiscal el viernes pasado es restrinja las comunicaciones de Sadak Montiel. Sáquenle, pero escuchémoslo porque vale la pena recordar qué es lo que ocurría. Y fíjate, el otro día te contábamos en una nota de La Nación, básicamente que la mayoría de las operaciones se están manejando desde la cárcel, de este tipo de cuestiones delictivas y demás. Mirá lo que decía. Entenderás que mi situación es muy comprometida y a veces yo estuve buscando los medios de forma despavorida, ¿entendés? Yo lo hice por motu propio, ¿entendés? Alimentando una historia, estuve solo. Con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá de que Brenda Uliarte no tiene nada que ver. ¿Y por qué la quisiste matar? ¿Por qué la quisiste? Bueno, básicamente porque, por la situación del país. ¿Y la quisiste matar? Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenían 5 balas el arma. Okay. Yo, en vez de tirar el pestillo, o sea, imagínate los nervios de estar en un lugar y tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió tiro. Porque entre tanto tumulto y tanta gente estaba nervioso. ¿Te arrepentís de haber hecho eso? No. Una gravedad tremenda. Sí, en este caso lo que pide el fiscal es que le restrinjan las comunicaciones a sus abogados defensores, a su abogado defensor, con quien no habla desde el año pasado, ese es otro problema, y a las visitas vinculadas con sus allegados y familiares, no para evitar que él cometa delitos desde la cárcel, sino por un tema de seguridad, porque lo que dice es, lo tenemos bajo todos esos controles y habla libremente desde un teléfono que tiene él a su disposición. ¿Es esto posible? Aparentemente esta comunicación sucedió a un número de teléfono, que es el que él puso en las cartas. Él en sus cartas escribe un número. Lo pone al final, ¿no? Claro, y todos los que accedimos a sus cartas, nosotros las hemos publicado testados esos números, pero lo cierto es que todos vimos ese número, con lo cual era cuestión de llamar por teléfono y ver. Ahora bien, mientras el fiscal pide esto, que te adelanto que va a traer tensión, porque difícilmente el abogado defensor, que es el defensor oficial Hermida, vaya a aceptar que le restrinjan las comunicaciones, seguramente se va a oponer. Pero además la jueza pidió un informe al servicio penitenciario. ¿Qué es lo que le pide? ¿Por qué ocurrió? Claro, lo que quiere saber la jueza es cómo son las condiciones de detención. Y ese informe ya llegó. Yo accedí a ese informe, lo tenemos acá. El informe básicamente es un informe de 4 párrafos, muy breve. Y lo que dice, entre otras cosas, es que está parando en un pabellón del servicio psiquiátrico para varones, que tiene una habitación monitoreada, todas estas cosas que yo te contaba. Y dice que tiene acceso a un teléfono fijo para llamadas entrantes y salientes. Este número que él puso en su carta es un teléfono celular. A mí me dicen que es oficial. Bueno, lo cierto es que la jueza está pidiendo que se amplíe la información sobre las condiciones
cuestiones de la detención de Sabac Montiel. Es una causa en la que hay mucha tensión, hay tensión entre la jueza y el fiscal lleva la investigación, está la querella de Cristina Kirchner presionando también fuerte, o por lo menos buscando que se sigan líneas que según ellos no están lo suficientemente exploradas. La Cámara Federal pidió que se elevara cuanto antes. Es una causa que está caliente, más allá de esto que estamos viendo, de las apariciones públicas de Sabac Montiel extrañas. Está muy caliente la causa en particular. Están pasando muchas cosas bajo la superficie, las vamos a ir siguiendo. En un rato nos vas a contar de la causa de vialidad, ¿no? Y un poco de qué está pasando con Cristina, cuáles son las inconsistencias, cuáles no, qué puede pasar con el tema de proscripción, digo, que hoy está esta lucha por volver. Cuando quieras. Hernán Reyes tiene información, te decíamos hace un rato, de cuestiones que están pasando con un doble mostrador. Un doble mostrador cuando entra el cariz de denuncia, vale la pena destacarlo. Hernán, contanos los detalles de lo que detectaron. Nosotros detectamos que desde el Ministerio de Economía de Desarrollo Humano de la Nación transfirieron al Movimiento Evita cerca de 4.000 millones de pesos en convenios del Potenciar Trabajo. Específicamente hay 2.000 millones de pesos que fueron a la Federación Evita. Ahí está el número, mirá, 3,6 millones, en este caso fueron los convenios firmados por el Potenciar Trabajo y 237 millones los convenios firmados por el INAE por un total de un número 3.800 millones a diciembre del 21. ¿Y por qué están los del INAE? Porque el presidente del INAE es Alexander Roy, también del Movimiento Evita. Entonces, ocupan la posición en el Ministerio de Desarrollo Humano, ocupan la posición en el INAES y ocupan todas las posiciones de fiscalización y control sobre esos convenios. ¿Qué son esos convenios? Transferencia directa de plata en carácter de crédito, de subsidios, de capacitación, de capital de trabajo, que no van a las personas, van a los dirigentes de las cooperativas. Eso es para financiar el desarrollo político y territorial del Movimiento Evita. Estamos hablando de sumas multimillonarias que no han rendido y a las cuales nosotros no pudimos acceder porque nos han negado el acceso a los convenios. ¿Quién es el Movimiento Evita? El Movimiento Evita es un movimiento político que empezó desde la Federación Cooperativa, que hoy construyó un partido, el Partido de los Comunes, y ayer lo lanzaban en la provincia de Buenos Aires, y que han utilizado la política social de una visión sobre la contención de la pobreza en la Argentina en beneficio propio. Ustedes están haciendo una denuncia. Nosotros hicimos una denuncia penal, una denuncia penal que la tiene Capuchetti, donde denunciamos incompatibilidades, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación del Estado y asociación ilícita, porque efectivamente lo que estamos diciendo es que intrusando el Estado, construyendo burocracia y regulación, le facilita el traslado de recursos públicos a sus propias organizaciones para su desarrollo político. Paz, desde que un partido político denuncia, como es en este caso, hasta que se comprueba efectivamente que esta presunta estafa es una estafa, ¿cuánto tiempo puede pasar? Vos lo sabés lo que me estás preguntando. ¿Cuánto tiempo Vos sabés puede que pueden pasar años y décadas. Bueno, veamos, sin ir más lejos, el caso Vialidad, que empezó con una denuncia de 2008 del ARI en aquel momento, ¿no? Sin duda, de Carrió en su momento, de Pablo Olivetti y después Mariana Zúbica aportando prueba. Ahora, el dato es, el Ministerio Tolosa Paz puede poner la información mañana arriba de la mesa. Yo te quiero decir algo, más allá de la denuncia penal, nosotros presentamos un acceso a la información pública. Se nos negó. Fuimos con un amparo a la justicia, ganamos en primera instancia porque queremos ver esos convenios. Tarde o temprano apelaron. Se tiene que abrir. Lo central es poner arriba de la mesa, José, el uso que están haciendo de las personas. No, y sobre todo de cara a una elección tan complicada como puede ser esta, porque puede haber mucha manipulación, hay mucha gente con necesidades y demás. Pero mira, te voy a decir la hora que es, exactamente casi 23:40. Tenemos mucha más información de acá hasta la medianoche, pero necesitamos un recreo, un respiro. Le voy a pedir a Fabián Gijón, que es nuestro productor. Hay una Argentina que no entendemos. ¿Vos la entendés, Sheila? Porque vos la analizás, metés encuestas. Bueno, sos muy optimista. No, o tratás de entenderla. Nosotros, con Paz, tratamos de entenderla desde la investigación, desde las charlas, de las fuentes. Pero hay alguien, Joaquín Garau, que trata de entender lo inentendible y nos da un respiro de 2 minutos. Mirá. Que lo cumpla la guerra contra la inflación. Que lo cumpla, feliz. Neuquén, el Poder Judicial le tomó juramento a un perro. ¿Qué? Me emociono. Por la Patria, de Clariente, de Psiquiatría y Psicología Forense. Che, ¿y nadie piensa en los gatos? No soy yo. Ah, el intendente operó un gato. Tiene un paciente. Ayer un paciente. Che, pero ella es una provincia o una veterinaria. Ay, la coparticipación.
La Rioja, el gobernador Quintero insultó a una docente que lo increpó por los bajos salarios. Estamos cansados de ganar miseria. Quintela, me suena. Ah, era el que había pedido que abren los cabarets. Le mandamos un saludo, ojalá se le haya cumplido. Vamos con otra noticia para volver a tener fe en la humanidad. ¿Qué tenés tres qué? Es agente penitenciaria y se comprometió con un preso, lo conocí por Facebook. No sabía que dentro de la cárcel había tan buena señal. Filmaron una rata en un hospital de Merlo. No la dejen ir, que quizás esta noche no hay que comer, muchachos. La aduana secuestró 500 vinilos de Vilma Palma y vampiros. 500 vinilos de Vilma Palma y vampiros. ¿Iban en auto rojo? Pará, tengo otro. Dale, pelado, no pares de contrabandear. Es como un chiste estúpido. Sí. Ferraresi, Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. ¿Por qué lo dice tan brusco? Avellaneda, el movimiento Evita repartió heladeras. Uy, a mí no me tocó nada. Los voto ustedes, está buenísima. Villa Madero, por la inseguridad, se fueron a dormir a la puerta de la comisaría. Y además tienen aire acondicionado, te digo, dan ganas de ir en cana. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Argentina entenderías? Vamos, te la hago tipo Lali. Argentina, no lo entenderías. Argentina, no lo entenderías. O sea, va a sonar re mal y no quiero ser mala onda, pero o sea, horrible. Mirá, hasta Lali, dijo Argentina, no la entenderías. Pero lo que sí entendemos es tu situación económica. Y Sheila, vos me diste por un lado la expectativa que tienen los argentinos respecto de su economía. ¿Cómo es? 2 de cada 3 argentinos expectativas negativas. Básicamente, digamos, si dividimos la Argentina en 3 tercios, solo 1/3 manifiesta algo de optimismo respecto del futuro. Yo te diría es la tónica que reina hoy en la Argentina. Incluso, mira, ahí lo tenés, 34,5 Eso es lo que decís, que es el costado por ahí optimista. Es el costado, te diría, optimista, pero incluso es más bajo que la percepción respecto de cómo está su situación personal. O sea que lo que domina en relación con el futuro es una escena de fuerte pesimismo. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? De incertidumbre, te diría incluso de desorientación vinculado a la dificultad para trazar rumbo. Entonces, hay una situación que en lo económico claramente es difícil, a ver, esto que yo te contaba, que digo, cuando uno trabaja analizando estudios cuantitativos, estudios cualitativos, vos lo que podés empezar a hacer es empezar a ponerle palabras, ¿no? Digamos, o sea, cómo se procesa esto que es esta dificultad cotidiana y que ciertamente tiene que ver con la inflación. Bueno, ahí tenés, la mitad de los argentinos tiene deudas. Este porcentaje, si lo medías en otra época, ¿en cuánto estaba? Digo, porque a veces viste que los porcentajes está bueno ponerlos en cierta referencia. Está bueno lo que preguntás y está bueno evaluar un poco cómo son la evolución de esa escena de endeudamiento. Por supuesto es un relevamiento que tiene que ver con, cuando nosotros a veces preguntamos si está más endeudado o menos endeudado que en otro momento, hoy lo que aparece es que están efectivamente más endeudados que en otro momento. De todos modos, la percepción sobre el endeudamiento también en los últimos meses viene un poco a la baja. O sea, esto también, ¿viste? O sea, esto que yo te contaba respecto de algunos indicadores económicos en los relevamientos de opinión pública que no parecieran acompañar los datos dramáticos de inflación, ¿no? Digamos ese 6,6. Esa aparición sobre todo en un segmento de la población, y te insisto que está concentrado en votantes oficialistas. Mirá, o sea, el optimismo. Digamos, o sea, ese dato, mirá, dejá un minuto de esa placa que quiero compartirle a Fernando y una humilde recomendación para ustedes. Nunca, pero nunca se endeuden con la tarjeta de crédito porque es el principio del fin de tus finanzas personales. Fernando, ¿hay peor prestamista que una tarjeta de crédito para alguien que quiere gastar un poquito de más? Las mutuales que te descuentan por código de descuento, eso tienen tasas más altas. Pero la tarjeta de crédito es como decís vos. Si hay una decisión para tratar de mantener las economías familiares sanas, hay que tomar es no hacer el pago mínimo y financiarse con la tarjeta. Igual el porcentaje que estábamos viendo recién, lo que marca, por lo menos cruzándolo con la información que tenemos nosotros, es que mucho del consumo que se hace para comprar alimentos se está pagando con tarjeta en cuotas.
Sí, es así, lo vemos en nuestros estudios también. O sea, empieza a aparecer esta idea de la tarjeta que tradicionalmente se usaba para comprar, no sé, bienes por ahí un poco más, se usa para cubrir la canasta cotidiana, ¿no? Los escucho y realmente me preocupa porque si hay algo que perjudica al consumidor en este caso es endeudarte con tarjeta, si algún amigo te puede prestar, si tenés otro plan mejor porque la termina pagando el consumidor. Vamos a ir a un breve corte, pero cuando vengamos del corte vas a tener la tapa de La Nación de mañana y vas a tener todos los detalles sobre qué está pasando en la causa de vialidad, pero sobre todo, Cristina, ¿puede ser proscripta? ¿No puede ser proscripta? Y además, algunos de los anuncios de esta semana del Ministro de Economía. Ya venimos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa.